Antes de continuar, hay algo que debes decidir ahora mismo. Si este tipo de conocimiento te incomoda, si prefieres seguir viviendo en automático, este no es tu lugar. Pero si decides quedarte, suscríbete, porque lo que estás a punto de escuchar no se repite dos veces. ¿Quién no vuelve aquí? Vuelve a dormir. Dicen que el ser humano cree tomar miles de decisiones al día, pero la verdad es más inquietante. Estudios modernos en neurociencia cognitiva revelan que más del 90% de nuestras acciones diarias ocurren sin conciencia plena, activadas por patrones automáticos grabados en lo más profundo del cerebro. No piensas, reaccionas, no eliges, repites. Y lo más perturbador, la mayoría de esas repeticiones no fueron creadas por ti. Imagina un espejo, no uno limpio, sino un espejo oscurecido, cubierto por capas de hábitos, miedos heredados, frases escuchadas en la infancia, fracasos no resueltos. Cada vez que te miras, no ves tu verdadero rostro, sino una programación ajena. Ese es el primer choque. Tu mente no es un templo libre, es un campo ocupado. Napoleon Hill advirtió esto hace casi un siglo, cuando habló del mayor enemigo del ser humano, la deriva mental. Una condición en la que la persona permite que fuerzas externas decidan por ella. Hoy, la ciencia moderna no solo confirma esa intuición, la amplifica. Investigaciones en universidades como Stanford y Harvard demuestran que el cerebro humano funciona como un sistema de economía energética. Repite lo conocido para ahorrar esfuerzo. Y lo conocido no siempre es lo correcto. A veces es solo lo más antiguo, lo más doloroso, lo más limitante. Aquí comienza el secreto prohibido. Ganar no es una cuestión de talento ni de suerte. Es una cuestión de programación. La mente que gana no nace, se construye. Pero para construir algo nuevo, primero debes encarar el abismo de lo que ya existe dentro de ti. Y ese abismo no es amable. Las tradiciones antiguas ya lo sabían. En el budismo, la mente no entrenada es comparada con un mono ebrio, saltando de pensamiento en pensamiento sin control. En el cristianismo, se habla de la carne como una fuerza que arrastra al hombre lejos de su propósito consciente. En la mitología griega, las sirenas no mataban con fuerza, sino con repetición hipnótica. Siempre el mismo patrón. La mente, cuando no es vigilada, se convierte en traidora. Hay señales. No aparecen como alarmas visibles. Se manifiestan como escenas silenciosas de suspenso. Te prometes cambiar mañana, pero algo invisible te empuja a repetir hoy. Sientes una incomodidad extraña cuando alguien habla de disciplina o responsabilidad. Te distraes justo cuando estás a punto de avanzar. Sonríes, pero es una sonrisa venenosa. Porque por dentro sabes que algo te está saboteando. Ese algo no es el mundo, es el programa. Si en este punto sientes resistencia, si una parte de ti quiere abandonar el video, ese es el síntoma más claro. Quédate, dale like. Es una señal para tu propia mente de que esta vez no irás del espejo. Cuando una mente no entrenada se multiplica, el daño deja de ser individual. Familias enteras viven bajo los mismos patrones de derrota emocional. Grupos sociales repiten narrativas de escasez como si fueran leyes naturales. Sociedades completas entran en campos de distorsión de la realidad, donde el fracaso es normalizado y la mediocridad es celebrada como humildad. Es una posesión colectiva, silenciosa, aceptada. Arquetipos enteros se deforman. El líder se vuelve tirano, el seguidor se vuelve dependiente, el soñador se vuelve cínico. Pero aquí no estamos para describir la enfermedad, estamos para hablar del protocolo de supervivencia. El primer paso para programar tu mente para ganar es recuperarla. Soberanía, conciencia como escudo, observación constante de tus pensamientos, no para juzgarlos, sino para interrogarlos. Cada idea automática debe ser tratada como un intruso. ¿Quién te envió? Límite inmediato a los estímulos que refuerzan la programación antigua. Retirada estratégica de ambientes, conversaciones y contenidos que alimentan la mente dormida. Este no es un camino cómodo, es un camino solitario al inicio, porque cuando comienzas a despertar, el ruido del mundo se vuelve más evidente. El silencio se vuelve mortal, pero necesario. Y en ese silencio, algo se revela. No estabas roto, estabas condicionado. Napoleon Hill lo resumió con una claridad casi peligrosa. Todo lo que la mente puede concebir y creer, puede lograr, pero omitió una advertencia que pocos escucharon. Si la mente puede ser programada para ganar, también puede ser programada para perder. Y alguien, en algún momento, eligió por ti.
Si decides continuar este viaje, suscríbete y comenta una sola palabra. Despierto, no para mí, para tu mente. Porque una vez que ves la sombra, ya no puedes fingir que la oscuridad no existe. Y lo que no se enfrenta, siempre gobierna desde el abismo. Si llegaste hasta aquí, no fue por curiosidad, fue porque algo dentro de ti empezó a reconocer el patrón. Suscríbete ahora. No como un gesto digital, sino como un acto simbólico. Estás declarando que tu mente ya no será un territorio sin guardia. Existe un instante imperceptible en el que un pensamiento deja de ser una idea y se convierte en una orden. No hace ruido, no avisa, simplemente desciende, como una sombra lenta, y toma el control de tu biología. La mayoría de las personas cree que primero actúa y luego siente. La verdad es inversa. Primero piensas, aunque no lo notes, luego tu cuerpo obedece. Y solo después tu conciencia inventa una explicación para justificar lo ocurrido. La neurociencia moderna lo confirma con una frialdad inquietante. Experimentos con resonancia magnética funcional muestran que el cerebro toma decisiones fracciones de segundo antes de que la persona tenga la sensación consciente de haber decidido. El pensamiento inconsciente activa redes neuronales, libera neurotransmisores, ajusta la postura, la respiración, la química interna. Cuando la conciencia llega, el comando ya fue ejecutado. Napoleon Hill hablaba de esto cuando mencionaba que los pensamientos dominantes se convierten en hábitos mentales. Y los hábitos mentales se convierten en destino. Hoy sabemos que esos hábitos no son solo psicológicos, son biológicos. Cada pensamiento repetido refuerza una vía neuronal. Cada repetición vuelve esa vía más rápida, más automática, más tiránica. Así se construye una mente que gana, o una que se autosabotea sin piedad. Aquí emerge el secreto prohibido del segundo nivel. No todos los pensamientos nacen en ti. Muchos son implantes, frases escuchadas 1000 veces, miedos heredados, narrativas culturales disfrazadas de sentido común. Funcionan como comandos dormidos, esperando el momento adecuado para activarse, y cuando lo hacen, no piden permiso. Las tradiciones antiguas ya advertían sobre esto, con un lenguaje distinto, pero una claridad brutal. En el budismo se habla de samskara, las impresiones mentales que condicionan la experiencia futura. En la filosofía estoica, Epicteto afirmaba que no son los hechos los que perturban al hombre, sino los juicios automáticos que hace sobre ellos. En la tradición cristiana, se insiste en la vigilancia de la mente porque de ella brota la vida. Distintos lenguajes. Misma advertencia, el pensamiento no observado se convierte en tirano. Los signos de peligro no aparecen como catástrofes inmediatas. Se manifiestan como escenas silenciosas, casi cinematográficas. Te despiertas cansado, sin razón física. Sientes un peso en el pecho cuando piensas en crecer. Postergas decisiones importantes con excusas perfectamente racionales. Cada vez que surge una oportunidad, aparece una voz interna suave, seductora, que dice, no es el momento. Ese es el comando actuando, un susurro constante, un silencio mortal. Si alguna de estas escenas te resulta familiar, no avances en automático. Detente un segundo, dale like. Es un gesto mínimo, pero simbólico. Estás interrumpiendo el patrón. Estás demostrando que aún puedes decidir. Cuando millones de personas operan bajo los mismos comandos invisibles, el fenómeno deja de ser individual y se vuelve colectivo. Sociedades enteras reaccionan con miedo ante el cambio. Grupos repiten creencias limitantes como si fueran leyes naturales. Se crean campos de distorsión de la realidad, donde la mediocridad parece segura y la excelencia parece peligrosa. Es una hipnosis social, una posesión suave. Nadie obliga, todos aceptan. Los arquetipos se contaminan. El rebelde se vuelve autodestructivo. El sabio se vuelve cínico. El trabajador se vuelve esclavo de rutinas que ya no entiende. Y el sistema se perpetúa, no por fuerza, sino por repetición mental. Napoleon Hill lo llamaría deriva. Hoy podríamos llamarlo programación masiva. Pero hay una salida, y no es mística, es estratégica. El protocolo de protección comienza con una decisión brutal. Ningún pensamiento entra sin ser cuestionado. Conciencia como escudo. Observación constante del diálogo interno. Cuando un pensamiento negativo surge, no se combate, se expone a la luz, se lo nombra, se lo desactiva. Límite inmediato a la repetición, porque lo que no se repite, se debilita. La retirada estratégica es igual de importante. Alejarse temporalmente de estímulos
que refuercen viejos comandos. Silencio, soledad controlada, escritura consciente, respiración profunda, no como técnicas de moda, sino como actos de guerra interna. Cada minuto de presencia debilita años de programación automática. Y aquí llegamos al clímax inquietante de este nivel. La mente no distingue entre un pensamiento real y uno imaginado con intensidad suficiente. Para el cerebro, todo comando repetido es verdad. Por eso, quien no programa su mente, es programado. Y casi siempre. Para perder, comenta rompo el comando si estás dispuesto a observar tu mente con la misma severidad con la que observas al mundo. Suscríbete si entiendes que el verdadero enemigo nunca gritó. Siempre susurró, porque al final, la mente que no se vigila, se convierte en su propia prisión. Y las cárceles más eficaces no tienen paredes visibles. Si aún estás aquí, ya cruzaste un umbral. Este no es un video más. Suscríbete ahora. Porque lo que vas a escuchar, a partir de este punto, no se olvida, se incrusta, y una mente marcada nunca vuelve a ser inocente. Hay pensamientos que pasan como nubes, y hay otros que se hunden como anclas. La diferencia no está en la lógica, ni en la verdad, ni siquiera en la repetición, está en la emoción. La emoción es el sello, el fuego que graba una idea en el sistema nervioso como si fuera una ley inquebrantable. Todo lo que aprendiste bajo emoción intensa se volvió parte de ti. Incluso cuando te destruyó, la neurociencia lo describe con precisión quirúrgica. Cuando una experiencia activa el sistema límbico, especialmente la amígdala, el cerebro libera una cascada química que prioriza ese recuerdo sobre otros. No importa si fue placer o dolor, lo emocional se vuelve dominante, se convierte en identidad. Por eso los traumas gobiernan años. Por eso una sola humillación puede definir una vida entera. Napoleon Hill intuía esto cuando afirmaba que el deseo cargado de emoción es la fuerza más poderosa del ser humano. Hoy sabemos que también puede ser la más peligrosa. Aquí se revela el tercer secreto prohibido. No basta con pensar algo para programar la mente. Hay que sentirlo. Y por eso la mayoría de las personas fue programada a través del miedo, la vergüenza, la culpa y la escasez. Emociones densas, pesadas, emociones que no liberan, encadenan. Cada vez que una idea limitante se repite con emoción, se convierte en verdad interna. Y la mente, como un juez ciego, ejecuta la sentencia. Las tradiciones antiguas ya lo sabían. Aunque usaran símbolos, en el budismo, el apego emocional es la raíz del sufrimiento porque fija la mente al pasado. En el cristianismo, el miedo es presentado como lo opuesto a la fe, porque paraliza el alma. En la mitología, los dioses castigaban con emociones eternas, culpa infinita, deseo insatisfecho, castigos circulares, siempre el mismo mensaje oculto. La emoción mal dirigida encadena el espíritu. Los signos de alerta aparecen como escenas íntimas, casi invisibles para los demás. Una sensación de nudo en el estómago cuando alguien menciona éxito, un rechazo automático al elogio, una tristeza sin nombre al intentar avanzar. No es pereza, no es falta de capacidad. Es una memoria emocional activándose, un archivo antiguo abriéndose sin permiso, un abismo de la alma que responde antes que la razón. Si alguna emoción surgió mientras escuchabas esto, no la evites. Dale like ahora, no para apoyar el video, sino para marcar el momento. Estás observando el sello, y lo que se observa empieza a perder poder. Cuando millones de individuos cargan los mismos sellos emocionales, el fenómeno se amplifica. Familias enteras transmiten miedos como herencias invisibles. Comunidades se organizan alrededor de heridas colectivas. Naciones enteras toman decisiones desde el trauma histórico. Se crean campos emocionales compartidos, donde el dolor antiguo define el presente. Arquetipos enteros quedan atrapados. El mártir, la víctima eterna, el salvador agotado, todos reaccionando, nadie eligiendo. Aquí entra el protocolo de protección más difícil de todos. No basta con entender, hay que reprogramar emocionalmente. Conciencia como escudo, sí, pero ahora reforzada con presencia corporal, respiración lenta para desactivar la amígdala, visualización consciente, da crear nuevas asociaciones, repetición deliberada de estados internos, elevados, no como fantasía, sino como entrenamiento, límite inmediato a la exposición emocional tóxica, retirada estratégica de relaciones y narrativas que reactiven viejos sellos. Este es el punto donde muchos abandonan, porque aquí duele. Desprogramar una emoción es enfrentar el recuerdo que la creó, es mirar el espejo oscurecido, sin desviar la mirada,
Pero quien atraviesa este fuego descubre algo aterrador y liberador al mismo tiempo. La emoción que te programó también puede reprogramarte. Paul Ian Hill hablaba del entusiasmo como fuerza creadora. La ciencia moderna lo traduce como neuroplasticidad emocional. El cerebro cambia cuando el estado interno cambia de forma sostenida. La identidad no es fija. Es una construcción repetida. Y lo que se repite, con emoción, se convierte en destino. Comenta Rompo el sello, si estás dispuesto a sentir de forma consciente, no reactiva. Suscríbete si entiendes que la verdadera prisión no fue el pensamiento, fue la emoción que lo selló. Porque al final, la sombra más profunda no vive en la mente, sino en lo que nunca te permitiste sentir sin miedo. Si has llegado hasta este punto, ya no eres un espectador, estás implicado. Suscríbete ahora, porque lo que se revela aquí no se puede desescuchar a partir de este momento. O tomas el control, o entiendes porque nunca lo tuviste. Hay un instante en la vida, generalmente en la infancia o en un momento de dolor extremo, en el que el ser humano no decide qué hacer, decide quién ser. No es consciente, no es racional, es una reacción de supervivencia. Y ese personaje, creado para resistir, termina gobernando toda la existencia. La psicología moderna lo confirma con crudeza. El cerebro busca coherencia, no felicidad. Una vez que adopta una identidad del fuerte, el que no falla, el que siempre pierde, el que se sacrifica, todo lo demás se reorganiza para mantener ese rol. Decisiones, relaciones, oportunidades y fracasos empiezan a girar alrededor de esa máscara, no porque sea verdadera, sino porque es familiar. Napoleon Hill lo insinuó cuando habló de la autoimagen como el molde invisible del destino. Hoy, la psicología cognitiva y la neurociencia social explican el mecanismo. El sistema reticular del cerebro filtra la realidad según la identidad asumida. Ves solo lo que confirma tu personaje, ignoras lo que lo amenaza. El mundo se convierte en un escenario que refuerza el papel que aprendiste a interpretar. Este es el cuarto secreto prohibido. La mayoría de las personas no vive su vida. Actúa un personaje creado para sobrevivir a un pasado que ya no existe. Y ese personaje, aunque alguna vez fue útil, hoy es una prisión elegante, un disfraz tan integrado que se confunde con el rostro. Las tradiciones antiguas lo sabían y lo temían. En el hinduismo se habla de Maya, la ilusión del yo. En la filosofía griega, el Isas repetido se convierte en destino. En el cristianismo se advierte sobre el hombre viejo que debe morir para que algo nuevo nazca. Siempre el mismo mensaje, repetido durante milenios. Mientras no muere el personaje, no nace la conciencia. Los signos de alerta aparecen como escenas repetidas, casi ridículamente previsibles. Cambian los lugares, cambian los nombres, pero la historia es la misma. Las mismas decepciones, los mismos tipos de conflicto, el mismo final. Sientes que algo siempre arruina el momento justo antes del avance. Ese algo no es mala suerte, es fidelidad inconsciente al personaje. Si ahora mismo te reconoces en un rol que repites desde hace años, dale like, no como apoyo externo, sino como señal interna. Estás separando al observador del personaje, y esa separación es el comienzo de la libertad. Cuando este fenómeno se amplifica, deja de ser individual y se vuelve estructural. Familias enteras giran alrededor de personajes heredados: el sacrificador, el ausente, el fracasado funcional. Grupos sociales se organizan en torno a identidades colectivas rígidas. Sociedades enteras se vuelven adictas a ciertos papeles históricos: víctima eterna, salvador violento, opresor justificado. Campos completos de distorsión de la realidad se sostienen porque nadie se atreve a soltar el guión. Los arquetipos se corrompen. El héroe se vuelve mártir crónico. El sabio se vuelve dogmático. El líder se vuelve actor de sí mismo. Y el sistema se mantiene no por fuerza externa, sino por repetición identitaria. Cada persona defendiendo su máscara como si fuera su alma. El protocolo de protección aquí es radical. No se trata de mejorar el personaje, se trata de retirarse de él. Conciencia como escudo, ahora convertida en bisturí. Observación diaria de las reacciones automáticas. Pregunta constante: ¿esto soy yo? Es el papel. Límite inmediato a conductas que refuercen la identidad antigua. Retirada estratégica de entornos donde el personaje es celebrado, recompensado o exigido. Este proceso genera vértigo, porque cuando el personaje se debilita, aparece el vacío. Y el vacío asusta más que el dolor conocido. Pero en ese silencio, algo auténtico comienza a respirar. Algo que no necesita actuar,
Algo que no necesita defenderse. Nepal y Engel hablaba de la decisión definitiva, como el punto de no retorno. Hoy sabemos que esa decisión no es externa, es interna. Es el momento en que dejas de preguntarte qué debo hacer y comienzas a preguntarte quién está actuando a través de mí. Comenta suelto el personaje si estás dispuesto a perder la máscara. Aunque aún no sepas quién queda debajo. Suscríbete si entiendes que el mayor miedo del ser humano no es fracasar, es descubrir que nunca fue él quien vivió su vida, porque al final, la identidad no liberada se convierte en destino, y el destino, inconsciente, siempre se repite. Si llegaste hasta aquí, no fue por azar. Este es el último umbral. Suscríbete ahora. Porque después de este punto, ya no podrás decir que no sabías. El conocimiento que no se aplica, se convierte en condena. Existe un momento silencioso, casi invisible, en el que la mente deja de reaccionar al mundo, y el mundo comienza a responder a la mente. No ocurre con ruido, no llega como una revelación mística, llega como una calma inquietante, una sensación de control frío. Ese es el instante en que la programación termina, y el gobierno interno comienza. La neurociencia moderna lo describe como integración. Cuando pensamiento, emoción y identidad dejan de luchar entre sí y pasan a obedecer una dirección consciente. Las redes neuronales ya no se activan por impulso externo, sino por intención sostenida. El cerebro deja de buscar coherencia con el pasado y empieza a alinearse con un propósito elegido. Nepal y Engel lo llamaba Definiteness of Purpose. Hoy sabemos que es un estado neuropsicológico real. Este es el último secreto prohibido. La mente que gana no es positiva, es disciplinada. No reacciona, ejecuta, no discute con el miedo, lo atraviesa, no negocia con el viejo personaje, lo deja morir por inanición. Aquí no hay motivación, hay comando interno. Las tradiciones antiguas lo describieron como iniciación. En el budismo zen, el momento del sator, y no es éxtasis, es claridad brutal. En el cristianismo místico, se habla de morir antes de morir. En la mitología, el héroe solo regresa transformado, después de descender al inframundo y abandonar su antiguo nombre. Siempre el mismo patrón, no hay poder sin muerte simbólica. Los últimos signos de resistencia aparecen aquí, como escenas finales de suspenso. Una voz interna, que dice que ya es suficiente. Un cansancio repentino, justo, cuando todo empieza a alinearse. La tentación de volver a lo conocido. Aunque duela. Ese es el último intento del sistema antiguo por sobrevivir. El eco final del personaje. El abismo de la alma pidiendo que mires hacia atrás. Si sientes ese tirón ahora mismo, no retrocedas. Dale like. Es un gesto mínimo, pero es una orden directa a tu sistema nervioso. Esta vez, yo mando. Cuando individuos alcanzan este estado, el impacto se expande más allá de ellos. Familias enteras cambian su dinámica, sin entender por qué. Grupos se reorganizan alrededor de una nueva coherencia. Sociedades comienzan a incomodarse frente a quien ya no reacciona a la manipulación emocional. El campo colectivo se altera. Los viejos arquetipos se resquebrajan. Porque una mente soberana es una amenaza silenciosa para cualquier sistema basado en la deriva. El protocolo final no es complejo, pero es implacable. Ritual diario de conciencia. Observación de pensamientos al amanecer. Cuando la mente aún no fue invadida. Regulación emocional, consciente, antes de tomar decisiones. Visualización dirigida no como fantasía, sino como ensayo neurológico. Lenguaje interno preciso. Sin dramatismo. Límite inmediato a todo estímulo que intente secuestrar tu atención. Retirada estratégica del ruido constante del mundo. Aquí no se busca felicidad, se busca alineación. La mente alineada no necesita euforia, necesita dirección. Y cuando la dirección es clara, el cuerpo obedece. La emoción se regula, y la realidad comienza a responder. Nepal y Engel afirmó que el hombre que domina su mente domina su destino. Lo que no dijo explícitamente es que este dominio tiene un precio. Nunca más podrás culpar al mundo, nunca más podrás fingir ignorancia. La conciencia despierta no permite excusas. Comenta yo gobierno mi mente si aceptas esta responsabilidad. Suscríbete si entiendes que, a partir de ahora, cada pensamiento es una semilla, y cada emoción, un veredicto. Porque al final, la sombra no desaparece, se integra. Y la verdad más inquietante es esta. La mente que despierta ya no puede volver a dormir. El eco de la conciencia, una vez activado, te acompañará para siempre.